continuamos con más de Hablemos de Cooperativismo. Y algunas personas nos han escrito y nos han preguntado acerca de el programa GIF, este proyecto para las cooperativas que es tan importante para ayudar a la buena gobernabilidad e inclusión financiera dentro del cooperativismo. Realmente tiene muchas pautas a seguir, muchos pilares en los cuales se involucra toda la cooperativa. Al momento de involucrar toda la cooperativa en los procesos y en las actividades, nosotros estamos mejorando la gobernabilidad. Y todo tiene su efecto y su causa. Al momento que nosotros mejoramos la gobernabilidad, vamos a brindar mejores productos, mejores servicios y también un servicio eficiente a todos los asociados y los clientes de las cooperativas. Nosotros sabemos que al momento de dar un mejor servicio a todos nuestros asociados, van a incrementarse nuestros socios y también van a ver que esta cooperativa, la cooperativa de la cual nosotros estamos presentes, la cual nosotros estamos representando, tiene buenos índices financieros y está respaldada con varios procesos y eso da seguridad para todos los socios. De esta manera les voy a presentar en el segmento de la entrevista a Fabiola Arévalo. Ella es la persona encargada y representante del proyecto GIF aquí en el Ecuador. Hablemos de cooperativismo. Muy buenos días a todos los cooperativistas. Como todos los domingos queremos hablar de cooperativismo. En esta ocasión queremos hablar de un proyecto denominado GIF, que representa a la gobernanza e inclusión financiera, que está relacionada no solamente con el ámbito cooperativista, sino también con el ámbito también financiero, con el ámbito de administrar y de gobernar una cooperativa. Esta gobernanza que nosotros llamamos y que la superintendencia y que el organismo de control nos exigen que debemos cumplir una gobernanza bien determinada en el cooperativismo o en las cooperativas financieras para poder delinear nuestro camino hacia donde podemos dirigirnos en esta actividad que ahora nos ha señalado la ley. Para eso le hemos invitado a Fabiola Arévalo Bernal, quien es una consultora capacitadora de este proyecto GIF, que para mayor información queremos que Fabiola nos indique qué es el proyecto, de dónde nace y cómo viene al Ecuador, porque también se promocionó en la semana anterior que la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria firmó un contrato con ustedes. Firmó un contrato para que las cooperativas tengan o se adhieran a este GIF, a este proyecto GIF, para efectuar una mejor gobernanza en las cooperativas. ¿Pero a qué se refiere? Bienvenida, Fabiola. Gracias, doctor, por la invitación. Como usted bien lo menciona, yo soy una consultora capacitadora del proyecto GIF. GIF significa Gobernanza e Inclusión Financiera. El proyecto GIF nace como una iniciativa de organismos internacionales como son el Fondo Interamericano de Inversiones del FOMIN y la Corporación Suiza de Cooperación, la COSUDE. Está cofinanciado por estos organismos, pero tienen un organismo coejecutor que es el BIM. Estos organismos... ¿El BIM qué significa? El fondo que gestiona el proyecto, que gestiona los fondos, en este caso del FOMIN y de la COSUDE. Yeah. Él es el intermediario, digamos así, en la parte financiera, para poder ir haciendo los desembolsos del proyecto. Todo el proyecto ha iniciado con estos organismos internacionales para mejorar la gobernanza, sobre todo en organizaciones microfinancieras, que son las más vulnerables.
y el objetivo es justamente crear un impacto a nivel latinoamericano inicialmente, pero luego a nivel mundial. Y este proyecto GIF no solamente, yo tengo esa idea, no solamente se hace en cooperativas, sino en bancos y también en empresas. Por supuesto, el proyecto GIF ha sido desarrollado para bancos, para sociedades financieras que ya no aplican a nuestro país, pero sí aplica al resto de países de Latinoamérica y del mundo, y también hemos aplicado ya en la banca pública. Yeah, aquí en el Ecuador podemos también ver ejemplos, y hay varias cooperativas que ya están, inclusive algunas que ya han terminado el proyecto de gobernanza e inclusión financiera. Les dan una certificación. ¿En qué consiste este proyecto? Ya entremos un poquito. Exacto. O sea, es un proyecto que les lleva de la mano a la cooperativa. O sea, la consultora o este proyecto le va encaminando a la cooperativa ¿hacia qué? El objetivo del proyecto es incorporar las mejores prácticas de gobernanza a nivel internacional en cada cooperativa, enseñarles a los agentes de gobernabilidad de las organizaciones a hacer gobernanza. El proyecto lo que hace es enseñarles, ¿sí? Tenemos una frase inclusive que nos dice: dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. Esa es una frase de Benjamin Franklin con la que nosotros nos identificamos como proyecto, porque lo que buscamos es el involucramiento de los directivos y del personal de las cooperativas para que aprendan a hacer gobernanza. El objetivo final es que se mejore y que se asegure la estabilidad de las instituciones financieras, pero siempre pensando en la inclusión financiera. Es por eso que estos organismos subvencionan gran parte del proyecto, y muchas cooperativas ya han sido beneficiadas de esta subvención. Todo el proyecto tiene una duración de 1 año en 4 fases. Es un año continuo que se tiene que ir trabajando con empleados, con miembros de los consejos de administración, de vigilancia, jefes departamentales. Se conforma un equipo de trabajo que lo denominamos el Comité de Gobernanza. Ese comité trabaja en nombre de la institución, de lo cual forman parte directivos y jefes designados por gerencia, sobre todo también trabaja riesgos, porque necesitamos un equipo multidisciplinario para que pueda apoyar en el levantamiento de información. Lo que primero hacemos es un diagnóstico de cómo está la organización, ¿sí? Luego de eso vemos cuáles han sido o cuáles son las brechas de la organización. ¿Qué son estas brechas? Hacemos una evaluación de toda la documentación y reglamentación interna, es decir, una evaluación formal de la organización. De lo que tiene. De lo que tiene. No hay que inventarse nada. No hay que inventarse nada. Nosotros trabajamos con este comité de gobernanza, y el comité aprende a identificar y a saber qué es lo que tienen políticas y cómo manejar inclusive esas políticas. Al final el resultado es que el equipo, el comité formado de gobernanza, identifica en dónde podemos hacer más mejoras inclusive de las que nosotros consideramos como estándares. Estos estándares nos llevan a que la organización se adapte a las mejores 45 prácticas a nivel mundial. Cada una de estas prácticas tienen componentes. Cada uno de esos componentes dentro del análisis tiene una ponderación, un peso. Ese peso nos ayuda a identificar mayores debilidades a mayor detalle, de tal forma que al final nosotros tenemos una telaraña, un gráfico que nos ayuda a identificar en dónde están nuestras fortalezas y en dónde están nuestras debilidades. O sea, ya no hacemos antes que hacíamos un comité para ver dónde estaban las habilidades, fortalezas, debilidades, todo eso, sino que ahora se comenzamos con el diagnóstico, sabiendo en qué estado está la organización, qué es lo que tiene en políticas, qué es lo que no tiene. Ahí vamos a identificar brechas entre lo que tiene y entre lo que aplica. O sea, ¿cuál es la práctica? Entonces, claro, porque una cooperativa puede tener muchos reglamentos,
puede que se mande a hacer a un consultor o decir, miren este reglamento y no se aplica para nada, ¿no? Y al revés también, ¿no es cierto? Claro. Que no tengo reglamentación y aplico. Así es. Entonces, lo que nosotros identificamos en esta primera fase de diagnóstico es justamente qué tengo y qué no tengo, qué tengo y qué no aplico, qué aplico. Y eso nos ayuda a nosotros a identificar esa brecha, ver en dónde tenemos mayores debilidades, hacemos una priorización de nuestras debilidades para seguir a la siguiente fase. Y ahí vamos a la segunda fase. La segunda fase. Entonces, en esta segunda fase hacemos un plan de mejora de la organización, aplicamos un plan de mejora, ¿sí? Luego de haber identificado nuestras brechas, nuestras debilidades, aplicamos nuestro plan de mejora y tenemos todo cronometrado, ¿no? En este plan de mejora nosotros vamos aplicando lo que nosotros denominamos en el proyecto la caja de herramientas. La caja de herramientas nos ayuda, es una herramienta que nos ayuda a elaborar políticas. Es decir, la organización ya no tiene que contratar, normalmente se hace eso, se contrata la elaboración de políticas externas. Así es. Y esas políticas no están adaptadas a la realidad de nuestras... Es que cada institución tiene su propia realidad, eso hay que entender. Exactamente, y lo que hacemos aquí es trabajar ya inclusive con el personal operativo para que ellos puedan elaborar sus propias políticas y para que en el futuro ellos puedan actualizar, hacer cambios. Entonces, el proceso es de institucionalizar la gobernanza y de dejarles esas buenas prácticas en aplicación pura. Depende ya del comité y de la organización el que cada año se haga el proceso que nosotros les vamos a enseñar como consultores capacitadores. Hay que seguir continuando todo el tiempo. El comité que se nombra se recomienda que esté constituido por un representante del Consejo de Administración, un representante del Consejo de Vigilancia, el gerente, un delegado operativo del gerente, depende de la estructura y del tamaño de la cooperativa, y se recomienda que también lo conforme alguien de riesgos. Ese equipo es el que puede ir alternándose, como teníamos antes con los directivos de las cooperativas, un año 2, otro año 3, de forma que no se pierda el conocimiento y se puedan retroalimentar y actualizar. La tercera fase. La tercera fase es la de hacer un nuevo diagnóstico. Nuevamente se hace otro diagnóstico. Nuevamente, a diferencia de cualquier otra herramienta, nosotros lo que queremos es dejarles una gobernanza institucionalizada. Entonces, hacemos un diagnóstico inicial, aplicamos un plan de mejora, todo de la mano con el consultor capacitador, y hacemos un nuevo diagnóstico para que identifiquemos cuál ha sido la mejora. ¿Sí? Entonces tenemos un panorama más claro de cuál es el cambio y cuál es la nueva brecha, porque posiblemente haya cambios de normativa o cambios dentro de la organización. Todo el tiempo esto es cambiante, ¿no? Así es. No vamos a cumplir el 100%, pero si hemos cubierto una gran cantidad de brechas, estamos consiguiendo el objetivo. Ya, acabado, hecho ya la segunda diagnóstico, ¿cuál? La cuarta fase. La cuarta fase es dejarles todas las herramientas, porque además las instituciones se quedan con una herramienta que les permite hacer la gobernanza. En lo formal, que es toda la documentación, y en lo factual, que es todo lo que aplica. Aparte tenemos una herramienta específica para análisis de riesgos y nosotros les dejamos la caja de herramientas y toda la base teórica del manual de gobernanza y de cómo trabajar con las fases formal y factual. ¿Sí? Todo este trámite dura un año. Todo esto dura un año. Y ya una vez culminado el proyecto, ¿qué es lo que ustedes hacen? Al final del proyecto lo que hacemos es entregarles un certificado
de calificación en gobernanza e inclusión financiera con la acreditación de estos organismos internacionales como son el FOMIN y la COSUDE y con el apoyo del BID. Entonces, ustedes tienen el certificado que les garantiza que podrán acceder a otro tipo de beneficios internacionales al contar con dicha certificación. Pero ¿qué es lo importante antes de acceder a estos otros beneficios? ¿Qué es lo importante del proyecto? Cuando ustedes acaban, o sea, en el año, ¿cómo una cooperativa debe ya mostrar otra cara, digamos? Por supuesto. Es como hacerle el pelo, mandarle a hacer un maquillaje, ¿cómo? ¿Qué se consigue de la cooperativa en sí? La cooperativa va a mejorar por consecuencia de la aplicación de las 45 mejores prácticas del mundo, con sus 448 componentes, va a mejorar sus resultados, va a mejorar su gobernabilidad, que es el objetivo, y vamos a hacer inclusión financiera. Como cooperativas y dentro de nuestra visión y misión está el tema de la inclusión financiera, que a veces lo hemos dejado de lado. Y entonces, dentro de cada uno de nuestros estándares está la inclusión financiera y el cómo apoyar para que países como el nuestro hagan mayor inclusión financiera. El resultado es que la cooperativa va a mejorar en indicadores y va a asegurar su sostenibilidad financiera. A eso es lo que quería llegar. Porque, ¿y las cooperativas pueden ser de qué segmentos nomás? Porque, como sabemos, tenemos los 5 segmentos, ¿no es cierto? Así es. Hay dos etapas del proyecto GIF, hablemos así. Nosotros hemos trabajado en una primera etapa con todas las organizaciones que deben cumplir ciertos parámetros. No todas las organizaciones son elegibles, ¿sí? Tienen que cumplir, por ejemplo, tienen que tener más de 1,5 millones en activos, tienen que tener... O sea, de la 4 para el segmento 4 para arriba, digamos. Sí, las sí, 5 sí. No, para ellos participa porque, claro, es muy son más pequeños. Capital, ¿no es cierto? Para ellos tenemos una segunda fase pre-GIF, hablemos así, que recién también se va a lanzar oficialmente e incluye el considerar a las cooperativas menos de 1 millón o hasta 1,5 millones en activos, para prepararles en 6 meses, porque son cooperativas más pequeñas con menores requisitos normativos. La estructura es muy diferente. Exacto, sin embargo se ha considerado una segunda fase para apoyarles. Esta es una buena noticia que nos dan, porque hay que tomar en cuenta que el cooperativismo también son las cooperativas pequeñas, son las que mayor inclusión financiera hacen en el sector a veces, ¿no? Por supuesto, y justamente el proyecto tomó la decisión de desarrollar esta fase con otro grupo de cooperativas para prepararles para el proyecto GIF, sí, porque es una preparación, no es el proyecto GIF como tal, pero sí les preparamos. Ese es el objetivo, apoyarles, que cumplan los parámetros para poder aplicar todo el proceso de 1 año como le había descrito. Y en todo esto va aplicado a las normas, me imagino, ¿no es cierto? Lo que nos da la Junta Monetaria, lo que nos da la SED, las resoluciones que saca la SED. Los 45 estándares que nosotros tenemos dentro del GIF están considerados en especial en el Ecuador aplicados a nuestra realidad, de forma que, como usted bien lo mencionaba al inicio, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria con su representante, la doctora Margarita Hernández, firmó un convenio con el proyecto GIF para aplicar estas buenas prácticas en la normativa de nuestro país. Es que es justo y necesario que las cooperativas integremos eso, pero ¿cómo pueden hacer las cooperativas para hacerse acreedoras a este beneficio? Las cooperativas pueden ver nuestra página web, donde pueden ver toda la información de las organizaciones que ya están dentro del proyecto, las que han culminado y las que están en proceso, y ahí pueden obtener información para acceder al beneficio, porque tenemos solo 1 año y unos 2 meses más aproximadamente de subsidio
¿sí?, de los organismos internacionales. Luego, el precio real es mucho más elevado y no es tan accesible para las organizaciones. Entonces, les invitamos a que aprovechen la oportunidad porque van a aprender a hacer buenas prácticas de gobernanza y sobre todo van a apoyar en temas de inclusión financiera en el país y a mejorar su organización asegurando la sostenibilidad en el tiempo. Muchas gracias, Fabiola, por todas esas indicaciones. Y ahí están las cooperativas. Las cooperativas financieras debemos aplicar a esta. La superintendencia a nosotros nos controla la gobernanza, el código monetario, lo financiero, la estructura, cómo nosotros debemos hacerlo. Y el proyecto GIF combina las dos cosas, gobernanza y financiero. Y para eso estamos, las cooperativas, para ayudar a nuestros socios, pero organizadamente. Ténganlo por seguro, cooperativas y cooperativistas, que accediendo a este proyecto GIF, las cosas como nos ha indicado nuestra consultora Fabiola, las cooperativas solitas irán mejorando sus índices económicos, sus índices financieros y la atención al socio, que es lo más importante. Muchas gracias. Muchas Fabiola. gracias, doctor. Y nos vemos la próxima semana. Hablemos de cooperativismo.